Hola, ¿qué tal? Pues hoy me gustaría platicar un poquito sobre cómo nos comunicamos y de aquí voy a brincar a un tema medio extraño. Pero pues bueno, los seres humanos, como la mayoría de los seres vivos de este planeta, necesitamos tener una interacción, una comunicación con aquellos seres que nos rodean. En particular, cuando estamos hablando además de los mamíferos, pues tenemos todavía no solamente necesidad de comunicarnos, sino además de establecer relaciones de afecto, relaciones interpersonales, relaciones un poquito más complejas que solamente la convivencia que puede darse a lo mejor entre las plantas que tienen otro tipo de interacción o los hongos que son como muy extraños a la hora de comunicarse e interactuar. Pero en particular los seres humanos, desde que somos seres humanos, no solamente tenemos esta necesidad de comunicarnos con los que están a nuestro alrededor, sino también de ir complementando, de volver esta interacción cada vez más estrecha, mucho más cerrada. Y ahí es cuando elementos en común, literal, porque comunicación significa poner en común, empiezan a complejizar las cosas que tenemos que decirnos. Si se tratara solamente de la subsistencia, no tendríamos ningún problema. Con gruñidos y señales, señalando lo que quiero o lo que fuera, sería relativamente sencillo. Pero los seres humanos además empezamos a complejizar mucho de lo que estamos viviendo, la manera en la cual percibimos la naturaleza a nuestro alrededor y entonces nuestra necesidad no solamente de comunicar, sino también de expresar aquello que estamos sintiendo, se va volviendo cada vez más y más y más sofisticada hasta probablemente llegar al uso del lenguaje oral, como lo tenemos más o menos en la actualidad, aunque algunos tienen mayor o menor facilidad. Yo la verdad, como buen comunicólogo, me cuesta mucho trabajo comunicar. Pero no es la primera cuestión que nosotros, vamos, el lenguaje oral no fue lo primero que sacamos cuando se trataba de expresar lo que sentíamos, particularmente ante determinadas situaciones o fenómenos de la naturaleza. De pronto, el impacto que podría causar una tormenta súper fuerte o como que hay un rayo o la emoción de sentir los rayos del sol. Todo este tipo de elementos que no tienen nada que ver con la subsistencia, sino más bien con esa forma en la cual aprendemos de lo que nos rodea y empezamos a tener una serie de experiencias internas que nos llevan a emociones y estas emociones es lo que no se puede transmitir de forma tan sencilla. Incluso en la actualidad nos cuesta muchísimo trabajo expresar lo que sentimos, no solamente porque tenemos una bastante deficiente educación emocional, sino también pues porque a veces ni siquiera sabemos qué nombre ponerle a aquello que estamos sintiendo. Y en ese sentido, lo primero que los seres humanos empezamos a hacer fue plasmarlo a través de elementos con los cuales nos vinculábamos naturalmente, tratando de imitar aquello que nos parecía relevante de la naturaleza. Y así es como pues empezamos a bailar, empezamos a cantar, imitando sonidos, movimientos de aquello que está a nuestro alrededor y eventualmente pues agarramos tierritas y cosas que manchaban y empezamos a pintar las cuevas. Es decir, lo que ahora le llamaríamos arte es algo previo al lenguaje oral. O sea, primero aprendimos a dibujar y primero aprendimos a bailar, a cantar, incluso a actuar, antes siquiera de aprender a hablar de la forma tan compleja como lo hacemos en la actualidad. Y en ese sentido es como una analogía con lo que pasa con un niño, una niña pequeña. Es decir, el bebé, la bebé, no empieza a hablar, pero sí empieza a rayar y empieza a bailar y sonríe y hace ruiditos y canta, aunque sea porque está imitando, pero está tratando de expresar algo que está sintiendo. Y esa expresión nos lleva a darnos cuenta de que hay un mundo interno que tenemos y que es bastante complicado, complejo, está lleno de retruécanos y de cosas interesantes y que de pronto es muy difícil de poder sacar hacia afuera, ni siquiera con el lenguaje oral. Y así es como surge lo que ahora le llamaríamos arte, esta manera en la cual nosotros podemos plasmar aquello que estamos sintiendo a través de una serie de trazos, a través de una representación de una forma en la cual vemos el mundo natural. Es decir, cuando hablo de representación no estoy diciendo que necesariamente una obra, digamos, plástica, escultura, pintura, necesariamente esté en lugar de aquello que se experimentó, pero sí hay una experiencia previa que se trata de recrear o por lo menos de plasmar para que una persona llegue a entender esa otra experiencia. Eh, una forma en la cual nosotros podríamos acercarnos al arte, porque hay muchas personas a las que de pronto les causa como mucho escozor, les saca mucho de onda, no es desde la racionalidad, precisamente porque la racionalidad nos ayuda más bien desde el lado de lo verbal. Si podemos pensarlo, si podemos estructurarlo como un pensamiento, probablemente podamos decirlo.
Yo digo que no es una fórmula matemática, hay quien dice que si no lo sabes decir es que no lo sabes pensar, yo creo que hay ciertas cosas más complejas en medio, pero es verdad que si yo ya tengo una idea bien establecida desde lo racional, pues es mucho más fácil expresarla de forma verbal. Pero hay una bronca con los sentimientos, porque los sentimientos no están desde la racionalidad, se están a partir de la sensibilidad, de la sensorialidad, de la sensualidad incluso, y de pronto cuesta mucho trabajo empezar a ponerles nombres o utilizar elementos racionales para cuestiones emotivas, incluso sentimentales. Y ahí es donde entra el quite lo que le llamamos arte. Digo lo que le llamamos arte porque el concepto de arte es relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Pero bueno, le voy a decir arte de aquí en adelante. Hacemos arte porque tenemos algo que expresar y no hay palabras para expresarlo. Si lo pudiera expresar con palabras y fuera algo súper emocionante, pues también lo voy a expresar a partir de una forma artística que sería la literatura, podría ser la poesía, que de pronto parece como si la literatura y la poesía no fueran parte del arte. Y si alguien dice, me metí a un taller artístico, casi nadie se pone a pensar en, sí, estoy en un taller de cuento o estoy en una dinámica de poesía épica. No, pero la verdad es que esta expresión artística nos quita un poquito la barrera de la racionalidad para de que dejemos salir formas, colores, sonidos, para que podamos expresarnos a través de movimientos o a lo mejor a través de no ser yo y tratar de habitar la piel de otra persona, que sería la función, por ejemplo, de las artes escénicas. Y es algo riquísimo. El problema es cuando de pronto también queremos meterle una hiperracionalidad a la parte emotiva del arte. Y yo conozco muchas personas que asumen que si el arte no cuesta trabajo o si el arte no tiene una sólida estructura racional, pues entonces no es considerado arte. A mí, en lo personal, me sacan mucho de onda estas etiquetas que son súper absolutas, que dicen esto sí es, esto no es. Porque creo que parte de la experiencia emocional y artística consiste precisamente en esa, digámosle así, negociación o en esa posibilidad de cuestionarlo si se vale o no se vale, etcétera. Yo en lo personal diría cualquier cosa podría ser considerada desde una perspectiva artística. Yo pondría la única salvedad desde la ética y esto tendría que ver con si alguien está sufriendo a causa de lo que yo estoy considerando una cuestión artística, pues probablemente ahí hay una situación que para mí en lo personal, yo, Federico, no le entraría. Pero por lo demás, yo no veo ningún problema en que si alguien agarra, se pone a pintar y saca algo y pinta algo o baila algo o lo que fuera, que está expresando cómo se siente, me parece que es digno de ser apreciado como una manera de poner en común aquello que se está sintiendo. Y desde esta perspectiva, el arte es un medio de comunicación. Todo arte va a comunicar. No necesariamente va a comunicar un mensaje específicamente delimitado, porque esa es la función del diseño y a lo mejor en otro momento me aviento un video que tenga que ver con diferencias entre arte, diseño y este tipo de cosas. Pero lo que sí es bien relevante es que a fuerzas tiene que haber alguien que lo contemple, a fuerzas tiene que haber otra persona que viva la experiencia de la creación que hizo alguien. Si yo puedo hacer un poema bellísimo y lo tengo escrito en la parte de adentro de mi libreta y nunca nadie la lee, pues sorry, podría ser bellísimo, pero eso no fue arte porque nunca fue comunicado, porque nadie más que yo lo pude haber visto. Y lo mismo sucede con, a lo mejor si hice un dibujo o si yo soy buenísimo para bailar, pero solamente bailo o canto en la regadera y nadie más se entera. Pues perdón, eso no puede ser considerado arte en ese sentido porque no hay una interacción con los demás. Y esa interactividad es lo que ayuda a que de verdad haya más allá de un desahogo. Acabo de ver un meme que decía que lo contrario de la depresión no es la felicidad, sino más bien la expresión. Tiene cierto sentido, si nos vamos a la etimología no tanto, pero tiene cierto sentido el hecho de que la depresión tiende a ser una cuestión interna, muy hacia adentro o muy hacia el vacío, diría yo, y la expresión pues sería algo, digamos, diferente. Pero no necesariamente la expresividad va a ser la necesidad artística. Yo puedo hacer una obra de arte que no vean miles de personas, pero pues con que la comparte con alguien más, ya hubo ahí una interacción. Como también puede ser millones de personas que pueden estar compartiendo algo y la verdad es que no necesariamente va a ser arte para la mayoría. Porque además, otro de los elementos complicados en la actualidad tiene que ver con la consideración del arte como un elemento de mercado. Y entonces hay quien considera que solamente se puede considerar arte en la medida que una gran mayoría de personas la considere esa creación como arte. Y incluso alguien le va a poner el letrerito de no, y además que paguen una lana por eso. Entonces, un artista consumada es aquella persona que es capaz de vender una obra, ay, perdón, una persona que es capaz de ser apreciada por muchas mayores personas. Yo creo que aquí tiene que ver mucho con la intencionalidad de cada quien.
Si yo tengo intención de crear una obra, me parece que ahí ya ganamos un gran terreno de que eso va a ser arte. Y que además haya una interacción con otras personas, eso va a fortalecer. Y probablemente alguien me considere artista, hay quien va a decir, eso no es arte, que cochinada. Pero ya hubo un intercambio y en esta expresividad funciona como un elemento de enriquecimiento, que ese es lo que me parece más maravilloso de cualquier expresión artística. No se trata solamente de tener una experiencia estética interna, sino que además esa experiencia puede ser compartida, ya sea con quien creó o con las demás personas que estamos presenciando esta dinámica. Y por eso para mí es muy relevante atender el arte desde una óptica, a lo mejor por mi formación, desde una óptica comunicacional, como algo que es capaz no solamente de identificar personas como creadores o creadoras, sino además que puedan tener una interacción con esta comunidad que le aprecia, que aprecia la obra. Y con apreciar no estoy diciendo que necesariamente la vaya a aceptar, sino que puede ver, darle un peso sobre aquello de lo que está observando, valorar, más bien a lo mejor sería la palabra más adecuada, que valora esta expresión artística, y en ese sentido construimos comunidad. Por eso el arte es uno de los elementos fundamentales de la cultura. La cultura es más que el arte, pero el arte es un elemento fundamental precisamente porque tiene una función identitaria y nos habla de quienes crearon esta obra, pero también nos hablan de quienes valoran esas creaciones. Entonces, pues bueno, este videíto es una invitación a que nos dejemos envolver por el arte, que nos acerquemos sin prejuicios y en lugar de preguntarnos desde lo racional qué es lo que me quiso decir la obra, acerquémonos diciendo qué es lo que me hace sentir esta obra. Si yo leo poema o si veo una obra de teatro o si aprecio una película, más allá de pensar qué me quiso decir, cuál es el mensaje, es más bien qué estoy sintiendo, qué es lo que yo estoy experimentando y en esa medida yo como espectador puedo formar parte de esta obra que se creó. Y pues bueno, si quieren que hable de algún otro tema o si no les gustó este tema y me quieren decir algo, pues por favor déjenme en comentarios y pues platíquenme. Próximamente ya se va a abrir este canal alternativo del cual les venía yo platicando. Les voy a dar más informes por acá y probablemente en el otro canal también les voy a dar informes de este lado. Entonces, pues bueno, les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video y nos vemos pronto. Chao, chao. Bye, bye.